Abra su micrófono, está cerrado. Amén, hermana. Muy buenos días a todas. Que el Señor bendiga sus vidas grandemente. En esta mañana vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor. Y es que, hermanas, hemos venido hace mucho tiempo estudiando, hablando, leyendo de mujeres de la Biblia. Mujeres que nos dejan un gran ejemplo. Mujeres que nos dejan un gran legado. Y de ellas aprendemos mucho. Hay unas muy populares, hay unas que se habla mucho, se ha hablado mucho de ellas, se ha estudiado. Siempre que nosotros venimos a la palabra del Señor aprendemos. Y muchas veces aprendemos mucho. A veces aprendemos una partecita, porque de repente ya habíamos escuchado bastante de ella. Pero hay mujeres en la palabra del Señor que ni siquiera nos hemos detenido a meditar en ellas. Como hace algún tiempo yo di un tema acerca de las parteras. Hablamos de una mujer muy poco mencionada en la Biblia que se llama Apia, que se llamó Apia, un nombre de verduras, ¿verdad? Pero esta que hablamos mucho también y estudiamos de la palabra del Señor. En una de las ocasiones, también una de las mujeres poco mencionadas, que es la hija segunda de Job, ¿verdad? Que estuvimos viendo que su nombre significa canela. Y así sucesivamente. Venimos hablando de mujeres muy poco mencionadas en la palabra. Esta mañana quiero hablar de una mujer judía que estuvo, adivina qué, encarcelada junto con Pablo. Pablo menciona a muchas mujeres que estuvieron en su ministerio ayudándole, y también se preocupaba por muchas de ellas. Y él se expresa muy bonito acerca cuando está saludando a estas mujeres. También expresa su preocupación por ellas y también las elogia. Esta mujer, yo no sé si alguna de ustedes ha escuchado de ella, pero es una mujer llamada Junia. Así se llamaba esta mujer. Junia, algo así me recuerda como al mes de junio, ¿verdad? No, un nombre de un mes. Se llamaba Junia. Vamos a ver la cita donde la encontramos, que está en el libro de los Romanos, capítulo 16, el último capítulo de Romanos, y en su versículo 7. Ahí encontramos cómo Pablo se dirige a ella. Romanos 16, 7 dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Hermana, volvámoslo a leer para que entendamos bien. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí
en Cristo. Estuve escudriñando un poquito, no se habla mucho de ella en lo que investigué. Era un nombre femenino, romano, de uso común. Y este nombre significa joven. La primera mujer y única nombrada entre los apóstoles. En las escrituras, ella era una mujer con una familia. Y en segundo lugar, tal como Pablo, Junia era una mujer judía, igual que Pablo, era una mujer judía que se había hecho cristiana. Ella había venido a la fe en Jesucristo antes que Pablo. No nos habla mucho la palabra del Señor y la palabra del Señor nos dice que debemos de hablar donde ella habla y callar donde ella calla. Y si no nos dice mucho es porque casi fue desapercibida. Y también esta mujer casi que desaparece por su nombre, ¿verdad? Porque muchos creían que era un nombre masculino. Pero, según los estudiosos y todo, han venido viendo que era una mujer, no era un hombre, porque ahí dice que el esposo de él era este hombre, según lo vimos ahí, ¿verdad? En la palabra del Señor, en el versículo que leímos, Andrónico. Bueno, ella vino antes que Pablo, se hizo cristiana antes de Pablo. Junia fue perseguida también. Fue perseguida y fue encarcelada. Ella junto a su pareja, que se llamaba Andrónico. Ella esta mujer, discúlpenme hermana, y la gangosidad también, porque lo mal de la gripe. Esta mujer se convirtió muy joven a Cristo, muy joven, se convirtió en una seguidora fiel. Había sido perseguida por su fe, hermanas. Pablo la reconoce como una figura importante en el ministerio del Evangelio, junto con su esposo, siendo destacada entre los apóstoles. Mire qué privilegio, siendo destacada entre los apóstoles. O sea, no era cualquier cosa, ¿verdad? En un tiempo estudiamos acerca de Lidia, hemos estudiado de ella, ¿verdad? Con muchas hermanas, incluso yo di ese estudio también. Una mujer líder, vendedora de púrpura, que fue una mujer con un legado espectacular que ha dejado en la palabra del Señor, con bases ahí, ¿verdad? A pesar de que era comerciante. Pero esta mujer destacada entre los apóstoles. Ella era miembro, junto con su esposo, de la iglesia en Roma. Eran unas personas muy activas. Eran unas personas muy colaboradoras. Fueron unas personas perseguidas por su fe también. Y estuvieron junto a Pablo en ese lugar, encarcelados. Y hermanas, cuando se habla de que estas personas estuvieron encarceladas ahí adentro en la cárcel, tenían un ministerio, tenían un porcentaje,
que fue dejado ese legado en la palabra del Señor escrita por su constante obediencia al Señor, por su trabajo, por su ministerio, por todo lo que ellos pudieron hacer. Entonces, ellos, por eso eran compañeros de Pablo, él los llama compañeros en ese lugar. O sea que, en resumen, Junia fue una pionera cristiana, una líder muy influyente que sufrió por su fe, cuya historia fue oscurecida por errores de traducción, pero que está siendo descubierta a medida vamos estudiando como una figura clave en el liderazgo de la iglesia primitiva. Y es que, hermanas, cuando se habla de líder, cuando se destaca una mujer, una hembra, una hija de Dios, es por su servicio, es por su forma de trabajar, es cuánto podemos hacer en la obra del Señor. Pablo se refiere a ella y la saluda con mucho amor, con mucha preocupación por ella. Y como fue destacada entre los apóstoles, ella era muy respetada por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma de trabajar. Y es que para ser líder, hermanas, para trabajar en la obra del Señor, no necesariamente tenemos que ir y pasar sobre nuestros hermanos, o queriendo intentar que se haga lo que yo diga, así como yo diga. Se trata de una colaboración, se trata de un trabajo para el Señor, se trata de un servicio para la obra del Señor. No se trata de hacerlo para que me vean. No se trata de hacerlo como por exhibición, para tener la aprobación del hombre. Muchas de las que estamos aquí hemos trabajado desde jóvenes y traemos una trayectoria en la iglesia del Señor. Y vamos dejando legados en muchas vidas, sobre todo cuando nosotros somos maestras de niños, sobre todo cuando nosotros trabajamos a la par de nuestros esposos y lideramos al dirigir grupos de mujeres que muy bien entendido lo tenemos, que es el área donde nosotros tenemos que trabajar en la congregación. Pero también podemos traer a la memoria el evangelismo de nosotras. Esas personitas que se prepararon y se siguen preparando, están allí. Muchos de ellos se van, que son nuestros alumnos de escuela dominical. Y yo veía una fotografía que tengo ahí hace mucho, cuando mis niños estaban pequeños, y estamos en una fotografía, pero me llenó de tristeza al verla, porque estamos ahí con ellos y nos estamos sonriendo, todos estamos sonriendo. Pero hay uno que es el que más se enfoca, de camisa blanca, manga larga. Él se llamaba Francisco. Muy jovencito él. Y lo asesinaron en el lugar donde él quedó. Por eso me llenaba de tristeza, porque era uno de los que más preguntaba. Pero Frank creció en un hogar para niños huérfanos. Y
lastimosamente no se cuidó como se debía de cuidar ese hogar para niños huérfanos. Y muchos de esos jovencitos tomaron el camino equivocado. Como Fran agarró la bebida. No tenía el apoyo de papá, no tenía el apoyo de mamá. Yo recuerdo que hablaba mucho con él y lo aconsejaba y él se quedaba como oído, escuchando. Y duele mucho ver cómo estas personitas, ¿verdad? Después de ser instruidas y todo, van por el camino y no hay nadie que les ayude. Por eso es que nosotros, ¿verdad? Debemos de sembrar la palabra del Señor. El crecimiento lo traerá el Señor. Pero hermana, no por quedar bien con las personas, sino porque ese legado tuyo que va quedando va a ser recordado y vienen las generaciones de relevo atrás de nosotros, por amor a las almas, hermanas, por amor a que las personas se salven. Ese es el liderazgo que nosotros tenemos que llevar, trabajando en la obra del Señor, buscando la manera de agradar a nuestro amado Jesús, a nuestro amado Padre Celestial, a nuestro amado Espíritu Santo, que es quien nos consuela cada día. El que vive en nosotros ese sello. Así que es importante que nosotros recordemos que el gran maestro, que el gran diseñador es nuestro Padre Celestial, que Él es quien está tomando nota de mis acciones y de cómo yo me voy a presentar delante de Él. Y nos presentamos delante de Él todos los días, cada mañana, porque Él nos regala un nuevo día y porque vamos a ver nosotros qué hacemos, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Esta mujer lideró entre los apóstoles y qué privilegio el de esta mujer, qué servicio y testimonio que ella tenía. Junia fue una verdadera cristiana, una mujer estimada entre los apóstoles, una mujer seguidora de Cristo, una mujer compañera de ellos por causa de la palabra. Ella no era una creyente común. Pablo, el apóstol Pablo, la reconoce como destacada entre ellos. La controversia que incomoda durante siglos se intentó masculinizar su nombre. Y aunque Junia era un nombre femenino común en el mundo romano, no existía evidencia sólida de Junia como nombre masculino. Era una mujer, era una líder. Algunos de los estudiosos afirmaron claramente que era una mujer. Un hombre llamado Crisóstomo dijo que grande debe haber sido la devoción de esta mujer que mereció ser destacada entre los apóstoles. Ella era colaboradora directa, escuche bien hermana, colaboradora directa de Pablo, reconocida y respetada entre ellos por ser líder en la iglesia primitiva. Junia no fue una invención moderna. Su liderazgo no fue simbólico, fue un liderazgo real. Dios usó mujeres poderosamente
desde el inicio de la iglesia. La Biblia, la palabra del Señor, no borra a Junia. La historia malinterpretada, sí, de muchas personas que tuercen la palabra del Señor. Dios no llamó a Junia por su moda. No la llamó por su convicción. La llamó por su carácter. La llamó por su fidelidad. A ti también, hermana. A mí también. Él nos ha llamado con un propósito. Y nos ha llamado. Y nosotros tenemos que atender a ese llamado con humildad. A hacer las cosas que a Él le agradan. A hacer lo que Él ha mandado en su palabra. Y es algo que está en nuestras manos. Hermanas, algunas nos ha tocado servir en diferentes áreas de la congregación, en nuestras congregaciones. Y es que mira, todas tenemos, como decía una hermana, todas tenemos historias diferentes. Muchas veces no solo una historia, pero en el trabajo del Señor, en la obra del Señor, muchas hemos tenido que servir y hacerlo todo. Cuando se está empezando una congregación, hay que, si usted quiere, ¿verdad?, servir, porque hay hermanitas que no lo hacen. Pero hermanas, ¿cuánto hay que hacer para una congregación, en una congregación que se va iniciando? ¿Cuánto hay que hacer? Y a veces cuesta, porque no hay muchas hermanas dispuestas a trabajar. Y mira, cuando se está iniciando una congregación, hay que mantener el local limpio, hay que dar clase de niños, hay que dar clase de mujeres si tú quieres realmente servir como se debe. Hay que hacer evangelismo, hay que hacer tantas cosas. Si vas a hacer un programa de benevolencia, que tan importante es hacerlo, hay que dirigirlo. Y hay muchas cosas que se suman al trabajo de una obra en la cual tú puedes servir. Y muchas veces cuando se inicia una congregación, le toca a una batallar con todo esto, pero nunca hay que renegar. Hay que hacerlo con amor para nuestro Señor. Porque mira, el Señor no solo te da una bendición, el Señor nos da lluvia de bendiciones. Y así nosotros podemos trabajar también para el Señor, no solamente en una área, en muchas, pero todas así como las hormiguitas, unidas, hermanas. No haciendo diferencias en nuestras congregaciones, no debe haber eso. Tenemos que ser parejas con todas. Si tú eres líder de mujeres, hazlo de una manera sin ver a nadie menos. Que tu ejemplo como hija de Dios tiene que ser de humildad. Un ejemplo que tiene que ser con mucho amor. No haciendo cuadritos, hermanas, ahí haciéndose que por cualquier cosita yo me enojo, que por cualquier cosita yo reacciono, porque tienen que respetarme, porque yo soy aquí, porque yo soy allá. No, mi hermana, eres una hija de Dios como todas. El mismo precio que pagó con esa hermosa sangre el Señor por ti, lo ha pagado por todas, y tú no vales más que las demás. Somos iguales, somos hijas de un mismo rey. Hemos sido diseñadas por un mismo arquitecto. La belleza física es un don innato de Dios, sí,
Pero aquella hermanita que va con sus ropitas, con sus cositas más humildes, que a veces hasta puede ir con un delantarcito para taparse su vestidito que lo anda remendado o anda de cosas. Esa también vale mucho, esa también hay que tomarla en cuenta, esa mujer hay que abrazarla, ese hermanito que va en chancletitas, que va sucito, que no tiene para lavar su ropita, vale igual, abrácelo. No solo aquel que huele a perfume caro, no, mi hermana. Seamos parejas, seamos líderes verdaderamente agradables ante los ojos del Señor. Esta mujer estaba en prisión, ni siquiera estaba afuera. Y sirvió, fue destacada, era respetada por los apóstoles. ¿Qué papel estás desempeñando tú en la obra del Señor? No necesariamente allá en el local de reuniones, sino en la obra del Señor. ¿Le hablas solo a los estudiados? ¿O le hablas a aquel bolito, a aquella persona indigente que está en la calle, que te entiende también, ¿verdad? Porque hay unos que no entienden. ¿A quiénes estamos compartiendo este banquete que recibimos diariamente por medio de la palabra? ¿Con quiénes lo hacemos, hermanas? No hagamos la diferencia. No busquemos posesiones, no busquemos títulos para irle a hablar. No hagamos excepción. A veces en las congregaciones llega alguna persona a visitar. Recuerdo un día que estaba en una de las congregaciones y llevó aquella hermana de la congregación, pero no piensen que es la congregación donde nos congregamos ahorita. Hemos pasado, junto con mi familia, en muchas congregaciones. Aparte de que hemos fundado congregaciones no por darme lujo, no, sino porque por las experiencias que se ven en diferentes congregaciones de la Iglesia del Señor. No diferentes iglesias, diferentes congregaciones de la Iglesia del Señor. Y veía como un anciano mal vestido, todo sucio, llegó y se sentó en la banca de en medio. Y yo pude ver cómo muchos de los hermanos y hermanas fueron levantándose, y se fueron cambiando de banca. Qué triste. Y él quedó solo allí. Yo estaba en la banca de atrás porque tenía que levantarme a dar la clase de los niños y para no interrumpir, cuando uno se va a levantar a dar la clase, no tiene que estar sentado al frente, porque tiene que salir con aquel grupito para a un lado, apartarse y enseñarlo. Y él se quedó solo ahí y él se quedaba viendo a las personas. Hermanas, uno no tiene que. ¿Por qué? Porque dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y nosotros no podemos ver como un bicho raro al que llega a escuchar palabras. Tenemos que ser amorosas, cariñosas, dar una buena imagen, hermana, para aquel que se acerca a escuchar la palabra del Señor. Nosotras, hermanas, hemos entendido el llamado, el compromiso de nuestro Creador. Estoy cumpliendo al llamado del Señor. ¿Estás cumpliendo al llamado del Señor? ¿Estoy haciendo su voluntad? Son preguntas, hermana. Pregúntasela y contéstela usted. ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿Estoy cumpliendo el propósito que Dios hizo en mí? ¿En servirle?
preguntas que quedan en usted para que usted se las conteste. Qué fácil es servir en las congregaciones donde todo se facilita. Qué difícil es servir. Qué difícil es cuando tú tienes que caminar kilómetros, a veces 1, a veces 1,5 kilómetros, para irte a reunir. Caminar, no en carro, caminar. ¿Qué tal cuando hay que caminar para ir a bautizar personas a un río? Y tienes que caminar 1 hora y media de camino. Y hay que hacerlo, porque son almas preciosas para el Señor. Y caminar para llegar hasta un lugar donde hay agua y poderle bautizar. Porque en el lugar donde se estaba realizando este levantamiento de las congregaciones no había agua cerca, no había una pila. Aparte de eso, tienes que llevar a tus bebés cargándolos para poder llegar a ese lugar. ¿Qué tal, hermana? Ahora usan coches, ahora usan todo desechable, hasta los pañales. A muchas nos tocó servir con pañalitos de tela. A muchos nos tocó cargar a nuestros hijos, no solamente la esposa, sino el esposo, uno y el otro caminando, para poder hacer el trabajo del Señor y caminar largas distancias para poder hacer el trabajo de la obra del Señor. Ahora echan todos al coche y van todos en el coche para poder llegar al lugar de reuniones. Algunas nos tocó cargar. Y en ese tiempo hubimos mujeres que tuvimos hijos frondosos y teníamos que cargarlos para llegar al lugar de reuniones. Yo, el segundo de mis hijos, me pesó 12 libras, un parto normal. Pero mis hijos fueron bien seguidos, 5 embarazos, pero ninguno me detuvo para servir a nuestro Señor, para trabajar en su obra, para hacerlo de una manera con humildad, con agrado para el Señor. Dios te ha llamado a servir. Seamos esas junias, hermana, que el Señor quiere, con humildad, con mucha diligencia. Sirvámosles con amor, sirvámosles con devoción, respetando los límites. Hagamos el trabajo, seamos líderes, como Junia, seamos esas Junias trabajadoras, no importa el lugar, no importa si llueve mucho, no importa si te vas a enlodar, no importa si con tus manos vas a tener que pintar, si con tus manos vas a tener que hacer tantas cosas, si con tus manos vas a tener que trabajar y se te van a curtir y se te van a quebrar las uñas y se te va a pasar de todo, hasta te vas a cortar. Pero con amor, para aquel que no nos dejó fuera, que no nos ha dejado fuera, que hemos sido llamadas también, y que así como esta mujer era reconocida entre los apóstoles, una verdadera líder, así nosotros seamos reconocidas por nuestro Padre Celestial, quien ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Quiero que leamos una última cita para terminar, porque la hermana no me quiso dar más tiempo, la hermana Nancy, miren, ve. Así que vamos a ir a Filipenses 4:3. Y dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio,
con Clemente también. Y los demás colaboradores míos. Ahí vamos nosotros, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Amén, amén. Gloria al Señor por su palabra. Voy a cantar un cantito antes de que terminemos. Y dice, impulsándonos a nosotras como hijas de Dios, las mujeres cristianas trabajan con amor, con paciencia y con fe. Mejorar el hogar solo buscan, impetrando de Dios el poder. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz, con tesoro de amor en el alma, con potencia incansable en el bien. Halle gracia divina y sea sabia cada madre a cumplir su deber. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Extendido los brazos formemos de constancia y valor noble unión. Trabajando y cantando elevemos nuestro ser, el hogar, la nación. Nuestra fe triunfará, expresada en trabajo tenaz. El amor unirá nuestras almas en grato solaz. Dios me las bendiga grandemente y a seguir trabajando en la obra del Señor con mucha humildad.